tren que en más de 60 años de historia, transportando miles de millones de pasajeros, nunca ha tenido ni un solo muerto por descarrilamiento o colisión. Un tren que si llega 30 segundos tarde, la compañía emite una disculpa oficial por escrito. Un tren que fue diseñado en gran parte por un ingeniero que antes había construido casas de combate para la Segunda Guerra Mundial y que juró que su siguiente máquina serviría para salvar vidas, no para quitarlas. Estamos hablando del Shinkansen, el tren bala japonés, y hoy vamos a desmontar por qué su ingeniería sigue siendo, más de 60 años después, una de las más admiradas del planeta. Bienvenidos de nuevo al canal. Antes de meternos de lleno, un aviso. Esta historia empieza en un lugar bastante más oscuro de lo que esperarías para hablar de trenes. Así que quédate, porque el contraste con lo que Japón terminó construyendo es una de las mejores lecciones de reinvención que vas a escuchar este año. Para entender el Shinkansen hay que retroceder hasta finales de los años 30. Japón, en plena expansión militar, puso en marcha un proyecto ferroviario ambicioso llamado Dangan Risha, que literalmente significa tren bala. La idea era construir una línea de ancho de vía más ancho que el tradicional japonés, capaz de mover tropas y mercancías a gran velocidad entre las principales ciudades del país. Se llegaron a excavar túneles y a expropiar terrenos, pero la Segunda Guerra Mundial detuvo el proyecto en seco. Japón salió de esa guerra devastado, con sus ciudades en ruinas y su industria bajo el control de las fuerzas de ocupación aliadas. Y aquí es donde entra uno de los protagonistas más interesantes de esta historia, un ingeniero llamado Hideo Shima. Durante la Segunda Guerra, Shima había participado en el diseño de aviones militares japoneses. Cuando terminó el conflicto, muchos de los ingenieros aeronáuticos del país, que ya no podían construir aviones por las restricciones impuestas tras la rendición, se reconvirtieron hacia la ingeniería ferroviaria y se llevaron con ellos algo que iba a cambiarlo todo. Décadas de conocimiento en aerodinámica en estructuras ligeras y en sistemas de control de alta precisión, aplicados de repente a un medio de transporte que llevaba décadas casi sin innovar. A mediados de los años 50, Japón estaba en plena reconstrucción económica y la línea Tokaido, que conectaba Tokio con Osaka, las dos ciudades más importantes del país, ya estaba completamente saturada. Los trenes convencionales tardaban más de 6 horas en cubrir esa distancia, y la línea estaba literalmente al límite de su capacidad. El gobierno japonés se planteó entonces una pregunta radical. En lugar de intentar exprimir un poco más la infraestructura existente, ¿por qué no construir una línea completamente nueva, desde cero, pensada exclusivamente para la alta velocidad? La decisión no fue nada fácil de vender. En aquella época, muchos ingenieros y economistas internacionales daban por hecho que el futuro del transporte de larga distancia era la aviación y la carretera, y que invertir semejante cantidad de dinero en un ferrocarril era directamente apostar por una tecnología del pasado. Pero Shima y su equipo tenían una convicción distinta. No se trataba de competir con la velocidad de un avión, sino de ofrecer algo que ningún avión ni ninguna carretera podían igualar en un país tan densamente poblado como Japón, con tanto tráfico entre ciudades relativamente cercanas, velocidad, frecuencia y una puntualidad casi obsesiva. Uno de los primeros grandes retos de ingeniería fue algo que parece de sentido común, pero que en la práctica es enormemente complicado. Para ir realmente rápido necesitas curvas muy suaves y pendientes muy controladas, porque a alta velocidad, cualquier curva cerrada obliga a frenar de forma drástica. El problema es que Japón es un país montañoso, con muy poco terreno llano disponible entre sus ciudades principales. La solución fue una combinación de túneles y viaductos elevados a una escala que en aquel momento no se había intentado en ningún otro país del mundo para una línea de pasajeros. En lugar de adaptar el tren al terreno, los ingenieros japoneses decidieron adaptar el terreno al tren, perforando montañas y levantando kilómetros de estructuras elevadas para mantener trazados prácticamente rectos. El otro gran desafío, y probablemente el más subestimado por el público general, es que Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Diseñar un tren capaz de circular a más de 200 km por hora en un territorio donde los terremotos son parte del día a día obligó a desarrollar sistemas de detección sísmica que hoy son referencia mundial. En cuanto los sensores detectan las primeras ondas de un terremoto, las llamadas ondas P,
que viajan más rápido pero son menos destructivas que las ondas S que llegan después, el sistema corta automáticamente la energía a la catenaria y activa los frenos de emergencia en cuestión de segundos, antes incluso de que llegue la sacudida realmente peligrosa. Es literalmente un tren que puede empezar a frenar antes de que el terremoto lo alcance. El primer tramo entre Tokio y Osaka se inauguró el 1 de octubre de 1964. Apenas 9 días antes de que empezaran los Juegos Olímpicos de Tokio. No fue casualidad, Japón necesitaba mostrarle al mundo en directo y frente a las cámaras de medio planeta que el país que 20 años antes había quedado reducido a escombros era ahora capaz de construir la línea de ferrocarril más avanzada jamás vista. Y lo consiguió. Aquel primer Shinkansen alcanzaba velocidades comerciales de hasta 210 km por hora. Un récord mundial para un tren de pasajeros en aquel momento, y reducía el trayecto entre las dos ciudades de más de 6 horas a poco más de 3. Hay un detalle del trazado original que casi nadie recuerda hoy y que demuestra hasta qué punto los ingenieros de los años 50 ya pensaban a muy largo plazo. Parte de los túneles y terraplenes que se usaron para construir la línea Tokaido en los años 60 no se excavaron entonces, sino que venían directamente del proyecto militar abandonado del Dangan-risha de los años 30 y 40. Es decir, una infraestructura pensada originalmente para mover tropas terminó 2 décadas después y bajo un Japón completamente distinto, transportando a pasajeros civiles a toda velocidad entre ciudades en pleno auge económico. Pocas veces la historia de la ingeniería tiene un giro de guión tan claro. La misma cicatriz en la montaña. 2 propósitos radicalmente opuestos. También hubo mucha resistencia interna al proyecto, algo que tampoco se cuenta demasiado. El Ministerio de Finanzas japonés y varios asesores internacionales, incluido el propio Banco Mundial que terminó financiando parte del proyecto con un préstamo, veían con escepticismo semejante inversión en un ferrocarril justo cuando el resto del mundo apostaba por el automóvil y el avión. El propio Shima llegó a presentar cifras de coste que, según se ha contado después, estaban deliberadamente rebajadas para conseguir la aprobación política del proyecto sabiendo que el coste real terminaría siendo mayor. Cuando esa diferencia salió a la luz, ya con las obras muy avanzadas, se convirtió en un pequeño escándalo que le costó el puesto al propio Shima poco antes de la inauguración. Tuvo que ver terminado su gran proyecto, el que definiría su legado para siempre, sin ocupar ya ningún cargo oficial dentro de la compañía ferroviaria. Una ironía dolorosa para el hombre que más había insistido en que aquel tren era posible. Pero lo que de verdad convirtió al Shinkansen en leyenda no fue solo la velocidad del primer día, sino lo que pasó después durante décadas. El sistema desarrolló una cultura de la puntualidad casi inigualable en cualquier otro método de transporte del mundo. El retraso medio anual de todos los trenes de Shinkansen, sumando absolutamente todas las causas, incluyendo terremotos, tifones y nevadas, se mide en segundos, no en minutos. Y el historial de seguridad es todavía más asombroso. En más de 60 años de servicio comercial, transportando ya varios miles de millones de pasajeros, el sistema Shinkansen no registra ni una sola víctima mortal causada por descarrilamiento o colisión de un tren en marcha. Ningún otro sistema de alta velocidad del mundo puede decir exactamente lo mismo con ese volumen de pasajeros. Y la ingeniería no se detuvo en 1964. Cada nueva generación de trenes fue resolviendo un problema distinto. La serie 300 en los años 90 introdujo estructuras de aluminio mucho más ligeras para ganar velocidad sin disparar el consumo energético. La serie 500 se hizo famosa por su morro extremadamente afilado. Una nariz alargada de más de 15 metros que no era solo un capricho estético, era la solución a un problema muy concreto, el estruendo sónico que se producía cada vez que un tren salía disparado de un túnel a alta velocidad, comprimiendo el aire igual que un émbolo y generando una especie de trueno a la salida que molestaba muchísimo a los vecinos de las zonas cercanas. Los ingenieros japoneses, inspirándose literalmente en la forma del pico de un martín pescador, un ave capaz de zambullirse en el agua casi sin salpicar, rediseñaron el morro del tren hasta resolver el problema casi por completo.
Las generaciones más recientes, como la serie N700S, incorporan sistemas de suspensión activa que inclinan ligeramente el propio vagón en las curvas para que los pasajeros apenas noten el cambio de dirección, y baterías de emergencia capaces de mover el tren por su propio impulso incluso si se corta la electricidad. Algo fundamental para poder evacuar a los pasajeros hasta la estación más cercana en lugar de dejarlos atrapados en mitad de una vía elevada. Otro punto que suele sorprender a quien viaja por primera vez en Shinkansen es lo que ocurre en las estaciones intermedias, donde el tren apenas se detiene un par de minutos. En estaciones como Tokio, cuadrillas de limpieza especializadas, conocidas informalmente como los 7 minutos milagrosos, entran al tren nada más vaciarse de pasajeros y lo dejan completamente limpio, con los asientos girados en la dirección correcta de viaje, listo para el siguiente trayecto, en un tiempo que ronda los 7 minutos exactos. No es una anécdota simpática sin más, es una pieza de ingeniería de procesos tan cuidadosa como la propia ingeniería mecánica del tren, porque sin esa coreografía perfectamente cronometrada, toda la frecuencia del sistema se vendría abajo. Aquí no solo se diseñó una máquina extraordinaria, se diseñó con el mismo nivel de obsesión todo el sistema humano que la rodea, y el futuro del proyecto sigue avanzando en la misma dirección de no conformarse nunca del todo. Desde hace décadas, Japón desarrolla en paralelo la tecnología maglev, trenes que literalmente levitan gracias a imanes superconductores que eliminan casi por completo la fricción con la vía, permitiendo alcanzar velocidades muy superiores a las del Shinkansen convencional, por encima de los 500 km por hora en pruebas. La primera línea comercial de este nuevo sistema entre Tokio y Nagoya lleva años en construcción, con el objetivo de reducir ese trayecto a poco más de 40 minutos. Es básicamente el mismo espíritu de 1964 aplicado de nuevo. No preguntarse si el tren actual es suficientemente bueno, sino preguntarse qué es lo siguiente. Lo fascinante de esta historia es que, a diferencia de otras hazañas de ingeniería que existen para impresionar, el Shinkansen fue diseñado desde el primer día alrededor de una idea muy sencilla y poco glamurosa: la confianza. Confianza en que el tren va a llegar. Confianza en que va a ser seguro incluso durante un terremoto. Confianza en que, pase lo que pase, alguien en algún despacho de Japón está calculando en tiempo real el margen exacto entre la velocidad y el riesgo, para que tú, sentado en tu asiento mirando el paisaje, ni siquiera tengas que pensar en ello. Cada vez que investigo una de estas historias me pasa lo mismo, siempre buscando datos técnicos, y termino encontrando decisiones humanas. Personas que en algún momento decidieron que suficientemente bueno no era suficiente. Si te ha pasado lo mismo viendo este video, dale a like, porque literalmente es la forma en la que el canal sabe qué historias les interesan de verdad, y considera suscribirte, porque cada semana rescato un caso real de ingeniería o de historia de este estilo, con la misma investigación y el mismo cuidado que le he puesto a este. Y si te ha gustado ver cómo un país entero decidió reinventarse a través de la ingeniería, no te pierdas el otro video que tengo en el canal sobre un ingeniero de Nueva York que tuvo que salvar en secreto uno de sus rascacielos más famosos antes de que nadie se enterara del peligro que corría. Nos vemos ahí.